El aire de la tarde traía consigo una brisa suave, cargada del aroma a tierra mojada tras la lluvia ligera de ese otoño. Los árboles que bordeaban el parque susurraban entre sí mientras las hojas doradas caían con delicadeza al suelo. Había una quietud extraña, como si el tiempo se detuviera por unos segundos para observar, en silencio, lo que estaba por suceder. Caminaban juntos, Laura, con su mente en mil cosas a la vez, su esposo Daniel revisando el móvil como de costumbre, y su hijo, Mateo, corriendo unos metros por delante, riendo mientras sus botas chapoteaban en los charcos que había dejado la lluvia. Mateo, a sus 5 años, encontraba alegría en lo más simple. Cada charco era un pequeño universo que exploraba con entusiasmo, completamente ajeno a las preocupaciones de sus padres. Pero aquel día no era un día cualquiera. Aquel día estaba destinado a ser recordado. Entre las sombras de los arbustos, junto a un banco desgastado por el tiempo, una figura grisácea emergió lentamente. Un perro, de tamaño mediano, con el pelaje sucio y enmarañado, y unos ojos oscuros, profundos como la noche, observaba en silencio. No ladraba, no movía la cola. Simplemente miraba. Mateo fue el primero en verlo. Se detuvo en seco, como si el viento hubiese susurrado algo solo para él. Sus ojos se encontraron con los del perro, y por un instante, todo alrededor desapareció. No había más parque, ni más charcos, ni más risas. Solo ellos dos, como si algo invisible e inexplicable los uniera. «Mamá», gritó Mateo, sin quitar la vista del animal. «Mira, un perrito». Laura, distraída en su conversación con Daniel, levantó la cabeza y buscó con la mirada lo que emocionaba tanto a su hijo. Allí, a unos metros, vio al perro. Su primera reacción fue de cautela. El perro, claramente abandonado, parecía un poco desnutrido y cubierto de barro. «Mateo, no te acerques». Laura alzó la voz, sin disimular la preocupación. Pero el niño ya estaba caminando hacia el perro. Cada paso que daba parecía estar guiado por algo más fuerte que la simple curiosidad infantil. El perro no retrocedió. En lugar de huir, se quedó allí, firme, esperando. «Espera», murmuró Daniel, sintiendo algo extraño en el aire. Una sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Mateo se arrodilló frente al perro, sin dudarlo ni un segundo. Extendió su pequeña mano, y el perro, con una suavidad que nadie esperaba, inclinó la cabeza y la posó en el regazo del niño. Un suspiro profundo salió del pecho del animal, como si en ese mismo instante hubiera encontrado un hogar después de una vida de vagar solo. «Mamá, ¿podemos llevarlo a casa?», preguntó Mateo, sin apartar la vista de su nuevo amigo. Había una determinación en su voz que sorprendió a Laura. Nunca antes había pedido algo con tanta certeza. Laura y Daniel se miraron, sin saber qué hacer. Todo en ellos les decía que deberían alejarse, que no era seguro llevarse a un perro callejero, que podía estar enfermo o ser peligroso. Pero algo en los ojos de Mateo, en la conexión que había formado en tan poco tiempo con ese perro, les hizo dudar. «Déjalo, cariño», intentó decir Daniel, pero su voz sonaba vacilante. Sabía que en ese momento no era dueño de la situación. Algo más estaba ocurriendo, algo que ninguno de los dos adultos podía comprender. Laura se acercó lentamente y miró al perro con más detenimiento. Había una calma extraña en su mirada, una paz que contrastaba con su aspecto desaliñado. Parecía casi humano. Y fue entonces cuando lo sintió, una presencia, como si el perro estuviera allí por una razón que ellos aún no comprendían. «Está bien», dijo Laura finalmente, sorprendiendo incluso a sí misma. «Lo llevaremos a casa. Solo por esta noche». Mateo sonrió de oreja a oreja y abrazó al perro con fuerza. El animal no se movió, no hizo ni un sonido. Simplemente aceptó el abrazo como si fuera algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Mientras caminaban de regreso a casa, Laura no pudo evitar voltear la cabeza una y otra vez para mirar al perro. Algo en él la inquietaba y la calmaba al mismo tiempo. No lo entendía, pero tampoco intentó buscar una explicación. Tal vez algunas cosas simplemente no tienen por qué ser entendidas, pensó. Solo aceptadas.
Lo que ella no sabía es que aquella noche sería solo el comienzo. El principio de una historia que cambiaría para siempre la vida de su familia. Porque ese perro no era un perro común. Y su llegada no era fruto del azar. El destino había comenzado a mover sus hilos. La primera noche en casa transcurrió con una calma inesperada. El perro, tras un rápido baño para quitarle el barro y algo de comida para llenar su estómago vacío, se acomodó en un rincón del salón. No emitió ni un solo ladrido, ni mostró señales de incomodidad. Simplemente se echó en el suelo, con los ojos entreabiertos, observando la casa como si estuviera memorizando cada rincón, cada sonido, cada sombra. Mateo había insistido en que el perro durmiera en su habitación, pero Laura se negó. A pesar de la extraña paz que emanaba del animal, algo en su interior le decía que mantener cierta distancia al principio era lo mejor. Sin embargo, cuando apagaron las luces y el silencio de la casa se instaló, los pasos suaves del perro resonaron en el pasillo. Laura lo observó desde la rendija de su puerta mientras el animal se acostaba, silencioso y vigilante, frente a la puerta de la habitación de Mateo. Era como si hubiera asumido un papel. No el de una mascota, sino el de un guardián. Los días siguientes transcurrieron con la misma tranquilidad desconcertante. El perro se integró a la familia como si siempre hubiera estado allí. No pedía nada, pero lo observaba todo. Era un ser silencioso, pero su presencia llenaba la casa de una manera que Laura y Daniel no terminaban de comprender. Un día, mientras Mateo jugaba en el jardín trasero, el perro permanecía cerca, como siempre. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento del niño con una concentración casi humana. Laura observaba la escena desde la ventana de la cocina, mientras lavaba unos platos, cuando, de repente, un pequeño grito hizo que su corazón diera un vuelco. Mateo, emocionado por una mariposa que revoloteaba cerca, había corrido hacia el borde del jardín, donde una cerca baja separaba su patio de una pendiente pronunciada. El niño no lo había visto, pero un pedazo de madera suelta sobresalía de la cerca, creando un borde afilado y peligroso. El tiempo pareció detenerse mientras Mateo corría sin darse cuenta del peligro que le esperaba al otro lado. Antes de que Laura pudiera gritar o siquiera moverse, el perro actuó. Como un rayo, cruzó el jardín en un salto, empujando con su cuerpo al niño justo cuando éste iba a tropezar con la cerca. Mateo cayó al suelo, sorprendido pero ileso, mientras el perro se paraba frente a él, su pecho agitado y sus ojos fijos en la madera rota. Laura corrió hacia ellos, con el corazón en la garganta. Abrazó a Mateo con fuerza, revisándolo rápidamente para asegurarse de que no estuviera herido. El niño, desconcertado pero sonriente, solo dijo: «El perrito me salvó, mamá». Laura miró al perro, quien ahora había vuelto a su calma habitual. Su respiración se había estabilizado y estaba sentado junto a Mateo, observando el horizonte, como si nada hubiera ocurrido. No había emoción en su expresión, ni señales de que lo que había hecho fuera extraordinario. Pero para Laura, aquello fue mucho más que una coincidencia. Esa noche, al contarle lo sucedido a Daniel, ambos comenzaron a hablar más seriamente sobre el perro. Algo no encajaba. Desde su llegada, parecía que siempre estaba en el lugar correcto, en el momento justo. Laura mencionó la sensación extraña que había tenido desde el primer día. Daniel, quien siempre había sido más racional, intentó tranquilizarla, pero incluso él no pudo negar que lo que había sucedido en el jardín era demasiado preciso para ser un simple accidente. «Quizás solo es un perro muy protector», dijo Daniel, intentando sonar convincente, aunque la duda se asomaba en su voz. «Lo sé, pero es como si», Laura dudó antes de continuar. «Es como si él supiera algo que nosotros no». Esa noche, cuando todos dormían, Laura se despertó en la oscuridad, con una sensación incómoda que no podía explicar. Se levantó de la cama y, con pasos suaves, caminó hacia la habitación de Mateo. Abrió la puerta con cuidado y, para su sorpresa, encontró al perro acostado al pie de la cama de su hijo, como un guardián nocturno, vigilante y protector. Los ojos del perro se abrieron cuando Laura entró, pero no se movió. En su mirada, Laura percibió una calma profunda, como si quisiera decirle que todo estaba bajo control, que él estaba allí para proteger lo que más amaban.
Ella se quedó un momento en la puerta, observándolo, sintiendo cómo la inquietud poco a poco se desvanecía, reemplazada por una extraña sensación de seguridad. Sin saber por qué, Laura susurró: «Gracias». El perro cerró los ojos de nuevo, sin hacer ruido, como si supiera que su misión esa noche estaba cumplida. Laura salió de la habitación con el corazón más ligero, pero con una nueva pregunta rondando en su mente: ¿quién era realmente ese perro? Las noches de Mateo se habían vuelto un misterio. Desde la llegada del perro, el niño dormía profundamente, mucho más de lo habitual para un niño de su edad. No eran sueños inquietos ni plagados de las típicas pesadillas infantiles. Cada mañana, se despertaba con una sonrisa apacible, como si cada noche hubiera viajado a un lugar donde el tiempo no tenía sentido y la paz era infinita. Pero había algo más. Algo que Laura notó con el paso de las semanas. Mateo había comenzado a hablar en sueños, algo que nunca había hecho antes. Al principio eran murmullos ininteligibles, pequeñas frases que se escapaban entre el silencio de la casa, pero con el tiempo, esas palabras comenzaron a tener un patrón. No era solo una charla soñolienta, parecía que hablaba con alguien. Una noche, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Laura escuchó los suaves susurros desde la habitación de Mateo. Con el corazón palpitando, se levantó de la cama y caminó en silencio por el pasillo, tratando de no hacer ruido. La puerta estaba entreabierta, y la luz de la luna se filtraba a través de la ventana, bañando la habitación en un tenue resplandor plateado. Mateo estaba allí, profundamente dormido, con el perro acostado a sus pies, como de costumbre. Pero lo que la dejó sin aliento fueron las palabras que salían de la boca de su hijo. «Te extrañé, hermano». Laura se quedó inmóvil en la puerta, sintiendo como su piel se erizaba. Sabía que Mateo no podía recordar a su hermano mayor. Él había muerto en un accidente antes de que Mateo cumpliera 1 año y nunca habían hablado de él en casa. Era un tema que, por el dolor, tanto ella como Daniel habían evitado mencionar. «Siempre me cuidas», continuó Mateo en su sueño, su voz calmada, como si estuviera conversando con alguien a su lado. «Gracias». Laura tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cómo podía saber Mateo sobre su hermano? ¿Y a quién le estaba agradeciendo en sus sueños? La siguiente mañana, Laura no pudo quitarse las palabras de Mateo de la cabeza. Mientras lo preparaba para la escuela, intentó sacar el tema con sutileza. «Mateo, cariño, anoche te escuché hablar mientras dormías», dijo mientras le abrochaba el abrigo. «¿Recuerdas con quién soñabas?» El niño, siempre alegre y sin preocupación, asintió mientras ajustaba su mochila. «Sí, mamá. Soñaba con mi hermano. Él siempre está en mis sueños». El mundo de Laura se detuvo. El aire en la habitación pareció desaparecer por un momento. «¿Tu hermano?», repitió, tratando de mantener la calma. «¿Cómo es tu hermano?». Mateo sonrió, como si fuera algo tan normal como hablar de un amigo imaginario. «Es alto, más grande que yo, y me cuida cuando estoy en peligro». Mateo hizo una pausa, pensando en cómo describirlo mejor. «Él siempre está cerca cuando me pasa algo malo, y a veces viene con el perrito para asegurarse de que estoy bien». El estómago de Laura se revolvió. No podía ser una simple coincidencia. Algo, más allá de lo que ella podía comprender, estaba ocurriendo. ¿Cómo podía su hijo describir tan claramente a un hermano que nunca conoció? ¿Y qué tenía que ver el perro en todo esto? Más tarde, esa noche, Laura se sentó en la cama junto a Daniel y le contó lo que había escuchado. Al principio, su esposo intentó racionalizar la situación. «Probablemente haya oído algo en algún momento», dijo Daniel, aunque su voz traicionaba su propia incredulidad. «Tal vez lo escuchó de nosotros o de alguien más y su mente lo está interpretando en sueños». Pero Laura no podía aceptar esa explicación. Las palabras de Mateo habían sido demasiado claras, demasiado precisas para ser un simple malentendido o algo escuchado al azar. «Él no solo está soñando», respondió Laura, con la mirada perdida. «Está hablando con él. Conoce detalles que nunca le dijimos, Daniel». Y el perro hizo una pausa, recordando la imagen del animal siempre vigilante en la habitación. «El perro siempre está allí, como si supiera lo que está ocurriendo».
Daniel, aunque aún dudaba, no pudo negar lo inusual de la situación. Decidieron que la mejor opción sería observar más de cerca los sueños de Mateo y el comportamiento del perro. Pero lo que no sabían era que la conexión entre ambos, el niño y el perro, era mucho más profunda de lo que podían imaginar. Durante las siguientes noches, Laura y Daniel comenzaron a notar patrones extraños. Cada vez que Mateo soñaba, el perro se movía con inquietud. Se levantaba de su lugar al pie de la cama y se acercaba lentamente al niño, como si estuviera protegiéndolo de algo que ellos no podían ver. Era un guardián, sí, pero no solo en el mundo físico. Una madrugada, cuando los susurros de Mateo en sueños se hicieron más fuertes, Laura decidió grabar lo que sucedía. En la grabación, se podía escuchar claramente al niño llamando a su hermano, agradeciéndole por cuidarlo y describiendo lugares que no existían en el mundo real, pero que parecían formar parte de un reino mucho más allá. «Es un lugar bonito, lleno de luz», murmuraba Mateo, mientras el perro, alerta, mantenía los ojos bien abiertos, como si estuviera escuchando también. «Me gusta estar allí, pero sé que debo volver». Al reproducir la grabación por la mañana, Daniel quedó tan atónito como Laura. Era imposible negar lo que escuchaban. Su hijo no solo estaba soñando, estaba cruzando una barrera, una que no podían comprender del todo. Laura comenzó a recordar lo que una vez había escuchado de su propia abuela: los niños ven cosas que los adultos no pueden ver. Los niños tienen el alma más abierta al mundo espiritual. Y ahora, más que nunca, esa antigua creencia resonaba con fuerza en su mente. Mateo seguía soñando con su hermano, y el perro siempre estaba allí, protegiéndolo, guiándolo. Pero lo que más inquietaba a Laura no era lo que su hijo veía en sueños, sino la pregunta que ahora la atormentaba constantemente. ¿Hasta dónde lo llevarían esos sueños? Las semanas que siguieron a la revelación de los sueños de Mateo trajeron consigo un aire de incertidumbre que pesaba sobre la casa. El comportamiento del perro seguía siendo inusual, más vigilante que nunca, como si en lugar de ser simplemente una mascota, fuera un guardián imbuido de una misión más grande. Pero con ese comportamiento protector, también llegó una sensación creciente de peligro. Era como si algo oscuro estuviera acechando más allá de lo que los ojos podían ver. Un viernes por la tarde, Mateo jugaba como de costumbre en el jardín trasero. El sol de otoño bañaba las hojas doradas, llenando el ambiente de una luz cálida que contrastaba con el frío viento que anunciaba la llegada del invierno. Laura observaba desde la ventana de la cocina, siempre manteniendo un ojo atento en su hijo, especialmente desde que los incidentes comenzaban a parecer más que simples accidentes. El perro, como siempre, estaba a unos pasos de Mateo, moviéndose con una cautela que a Laura le hacía recordar a un soldado en una misión. El perro nunca se alejaba demasiado, siempre atento a cualquier movimiento inesperado. De repente, un sonido fuerte rompió la tranquilidad de la tarde, un crujido, como si algo en los cimientos de la casa estuviera a punto de ceder. Laura miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito estridente de Mateo llenó el aire. Corrió hacia la puerta trasera, su corazón palpitando en el pecho. Lo que vio la dejó paralizada por un segundo que se sintió eterno. Mateo había estado jugando cerca de un viejo cobertizo que tenía años sin ser utilizado. Una parte del techo se había desprendido y caído hacia el suelo, exactamente en el lugar donde Mateo estaba momentos antes. Pero ahí estaba el perro, una vez más, entre el peligro y su hijo. Había empujado a Mateo fuera del alcance de los escombros justo a tiempo, pero en el proceso, el animal quedó atrapado bajo una pesada viga de madera. Laura corrió hacia ellos, sus manos temblorosas mientras retiraba los escombros con desesperación. Mateo lloraba, asustado pero ileso, mientras se aferraba al cuello del perro, que emitía un suave gemido de dolor. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, tranquilos, llenos de una calma inexplicable. Parecía que, a pesar de la situación, el perro entendía que había hecho su trabajo una vez más. Daniel llegó corriendo desde la casa y juntos lograron liberar al perro de los escombros. Lo llevaron al veterinario, donde, milagrosamente, descubrieron que no tenía heridas graves, solo algunas contusiones leves. El alivio fue inmenso, pero al mismo tiempo, Laura no podía ignorar lo que había sucedido. Esto no era una simple casualidad.
Siempre está en el lugar correcto, en el momento justo, le dijo Laura a Daniel más tarde esa noche, mientras se sentaban en la sala, mirando al perro que ahora descansaba junto a Mateo, quien había insistido en dormir en el sofá para no separarse de su ángel guardián. Daniel asintió, pero el miedo en sus ojos era evidente. Ya no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo, algo que desafiaba cualquier explicación racional que pudiera ofrecer. Esto no es normal, Laura. Daniel exhaló profundamente, frotándose las sienes. Es como si hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Como si el perro supiera de antemano que algo malo va a pasar, y no estamos hablando solo de intuición animal. Es algo más. Laura asintió, sin saber cómo expresar lo que ella también sentía. El perro había salvado a Mateo tantas veces que ya no podían verlo como una coincidencia. Pero lo que más la preocupaba era lo que Mateo le había dicho esa mañana. Mamá, soñé con mi hermano otra vez anoche, había dicho mientras desayunaban. Laura había tratado de no parecer alarmada, pero cada vez que Mateo mencionaba a su hermano fallecido, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. Me dijo que el perrito siempre me va a cuidar. Laura había escuchado esto antes, pero lo que la hizo detenerse en seco fue lo que dijo después. Me dijo que viene algo malo, pero que no tenga miedo, porque el perrito va a estar conmigo. Las palabras resonaban en su mente como un eco sin fin. ¿Viene algo malo? ¿Qué podría ser? ¿Y cómo podía Mateo saberlo a través de sus sueños? Esa noche, mientras Mateo dormía con el perro a su lado, Laura decidió investigar más. Fue a la habitación donde guardaban viejas fotografías familiares, donde apenas habían vuelto a mirar tras la muerte de su primer hijo. Allí, en el fondo de una caja polvorienta, encontró un álbum de fotos de cuando su hijo mayor, Santiago, era pequeño. Las imágenes, tomadas en días felices, mostraban a Santiago corriendo por el jardín, jugando con su primer perro, un pastor alemán llamado Max. Laura pasó las páginas con cuidado, su mente vagando por los recuerdos hasta que algo la detuvo. Su corazón dio un vuelco al ver una foto en particular. Era una imagen de Santiago, sonriendo junto a Max, ambos de pie en el mismo lugar del jardín donde Mateo había estado jugando el día del accidente del cobertizo. Pero lo que realmente la hizo detenerse fue algo que nunca había notado antes. El perro en la foto, Max, tenía una marca distintiva en el pelaje, justo sobre el ojo izquierdo. Una marca idéntica a la del perro que ahora dormía junto a Mateo. Laura sintió como su cuerpo se enfriaba, como si hubiera visto un fantasma. ¿Era posible que este perro, el que había llegado a sus vidas de manera tan inesperada, fuera de alguna manera una manifestación del perro que había protegido a su primer hijo? Se levantó lentamente, con la foto aún en la mano, y fue a la sala. Allí, bajo la luz tenue de la lámpara, el perro levantó la cabeza al verla, sus ojos profundos y oscuros fijándose en los suyos. En ese momento, Laura supo que este perro no era simplemente un animal más. ¿Era un guardián? Pero no solo de Mateo, sino también de Santiago. Un protector que había cruzado el tiempo, o quizá algo más, para cuidar a sus hijos. El peligro del que hablaba Mateo en sus sueños, el que parecía acercarse más cada día, ya no era solo una amenaza imaginaria. Y el perro, ese ser silencioso y leal, estaba allí para enfrentarlo. Pero, ¿qué tan grande sería el peligro que se avecinaba? La noche cayó sobre la casa como una manta pesada y silenciosa, cargada de tensión. A pesar del calor del hogar y la rutina que trataban de mantener, Laura sentía una energía extraña y latente, como si algo estuviera esperando más allá de las sombras. El descubrimiento de la fotografía, la conexión entre el perro y Santiago, había dejado una huella imborrable en su mente. No podía explicarlo, no podía racionalizarlo, pero algo profundo en su ser sabía que no era una coincidencia. Esa noche, Mateo se quedó dormido en el sofá, el perro a sus pies como de costumbre, pero Laura no pudo descansar. Cada tanto se asomaba al salón, observando cómo el perro mantenía una vigilancia constante, como si esperara algo. Su respiración lenta y calmada contrastaba con los pensamientos frenéticos que asaltaban la mente de Laura. Sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? A la mañana siguiente, mientras Mateo desayunaba, el niño rompió el silencio de manera abrupta, como si hubiera estado guardando el secreto durante demasiado tiempo. Mamá, Santiago me habló de nuevo anoche,
dijo sin levantar la mirada de su plato, como si fuera lo más natural del mundo. Laura dejó caer la taza que tenía en la mano. El sonido del cristal rompiéndose resonó en la cocina, pero ni Mateo ni el perro reaccionaron. Solo Laura sintió el peso del momento. Santiago. ¿Cómo era posible? Con el corazón en la garganta, se arrodilló junto a Mateo, tomando suavemente sus pequeñas manos. ¿Qué te dijo esta vez, cariño?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Mateo la miró con una expresión tan serena que la dejó atónita. Me dijo que ya sabes quién es el perrito. El niño hizo una pausa, como si estuviera recordando cada palabra cuidadosamente. Y que él siempre ha estado con nosotros, incluso cuando no lo veíamos. Las palabras de Mateo eran como dagas suaves perforando la realidad de Laura. Un escalofrío recorrió su espalda. Sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a desvanecerse, arrastrándola hacia una verdad que había estado frente a sus ojos, pero que nunca había querido aceptar. El perro. Laura se levantó, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía espeso. Caminó hacia el salón, donde el perro seguía acostado. Se arrodilló frente a él, sus manos temblorosas acercándose a su pelaje. El perro la miró directamente a los ojos, con esa mirada profunda y tranquila que parecía contener más que simple animalidad. Era como si el perro estuviera esperando este momento, como si supiera que Laura finalmente estaba lista para entender. Tú, susurró Laura, su voz apenas un eco en la habitación. ¿Quién eres en realidad? El perro ladeó la cabeza levemente, sus ojos nunca apartándose de los suyos. No necesitaba responder. Laura ya lo sabía. Santiago. No, no era Santiago exactamente, pero de alguna manera, su primer hijo estaba conectado con este perro, con su energía, su alma. Laura recordó las historias que su abuela solía contarle sobre los espíritus guardianes, sobre cómo las almas a veces encontraban formas de quedarse cerca de los que amaban. Era una creencia antigua, algo que siempre había considerado un mito, pero ahora sentía que todo lo que alguna vez había escuchado estaba tomando forma frente a ella. Daniel llegó a casa esa tarde, y Laura sabía que tenía que contarle lo que estaba sucediendo, por extraño que pareciera. Después de todo, también él había notado las coincidencias, los sueños de Mateo, y el comportamiento inexplicablemente protector del perro. No sé cómo explicarlo, comenzó Laura mientras se sentaban a hablar, su voz temblando. Pero creo que este perro, hizo una pausa, buscando las palabras. Creo que está conectado con Santiago. Lo siento, Daniel. Lo sé. Daniel la miró, al principio con incredulidad, pero algo en los ojos de su esposa lo hizo detenerse. Había una certeza en su voz, una firmeza que no podía ignorar. El silencio se instaló entre ellos por un momento, pesado y cargado de emociones. Tú sabes que nunca fui de creer en estas cosas, dijo finalmente Daniel, frotándose la frente con las manos. Pero hay demasiadas cosas que no tienen explicación. Y si Santiago está tratando de protegernos de alguna manera, no podemos ignorarlo. Laura asintió, agradecida de que, al menos, Daniel estaba dispuesto a abrir su mente a lo inexplicable. Pero ahora sabían que no se trataba solo de aceptar lo que estaba ocurriendo. Tenían que descubrir por qué. ¿Qué peligro se avecinaba? ¿Por qué Santiago, o lo que fuera que se manifestaba a través del perro, los estaba protegiendo? Esa noche, mientras todos dormían, Laura se levantó para revisar el cuarto de Mateo. Estaba inquieta, sintiendo que algo en el aire había cambiado. Entró a la habitación, y para su sorpresa, encontró a Mateo despierto, sentado en la cama, su mirada fija en el perro que se encontraba a los pies de la cama. ¿No puedes dormir, cariño?, preguntó Laura, con una suave caricia en la frente de su hijo. No, mamá. Santiago está aquí. Mateo sonrió, como si estuviera compartiendo el secreto más precioso. Dice que hoy es un día importante. El corazón de Laura dio un vuelco. ¿Por qué es importante?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mateo miró al perro, quien mantenía su postura alerta, sus ojos vigilantes brillando en la oscuridad. Luego, el niño volvió la vista hacia su madre, y con una serenidad que no correspondía a su edad, respondió. Porque hoy viene el peligro. Pero no te preocupes, el perrito nos va a proteger.
El miedo se apoderó de Laura, pero antes de que pudiera decir algo más, un sonido estruendoso retumbó en la casa. Era como si algo, o alguien, hubiera irrumpido en la entrada principal. Laura sintió como su estómago se encogía y su corazón comenzaba a latir con fuerza. El perro se levantó de inmediato, erguido y alerta, sus orejas tensas y su cuerpo rígido. La mirada de animal dócil y protector había cambiado, ahora parecía listo para enfrentarse a lo que fuera que estuviera al acecho. Laura agarró a Mateo y lo sostuvo con fuerza mientras el perro se movía hacia la puerta, sus pasos firmes y decididos. El peligro del que Santiago había estado advirtiendo estaba finalmente aquí. Y todo dependía de si el guardián de la familia, aquel que había cruzado el tiempo y la vida, podría detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. El eco del estruendo resonaba aún en los pasillos oscuros de la casa, como si las paredes mismas estuvieran reteniendo el sonido para dejar claro que el peligro había llegado. Laura, con Mateo aferrado a su cintura, sintió que cada fibra de su cuerpo se tensaba, su instinto de madre la impulsaba a proteger a su hijo, pero una fuerza invisible la mantenía en su lugar, como si estuviera esperando algo más. El perro, su guardián silencioso, ya estaba en posición. Sus músculos se tensaban bajo el pelaje oscuro, y sus ojos, antes tan llenos de calma, ahora brillaban con una intensidad feroz. Era como si toda la tranquilidad que había mostrado hasta ahora hubiera sido solo una fachada, una preparación para este momento. Laura observó, temblando, cómo el perro se movía hacia la puerta de la habitación con pasos lentos pero seguros, cada movimiento lleno de una determinación sobrenatural. El sonido de algo golpeando la puerta de entrada llegó de nuevo, más fuerte esta vez. Teaño, que también había sido despertado por el ruido, se apresuró a levantarse, corriendo hacia la sala principal. Laura quiso gritarle que no lo hiciera, que esperara, pero las palabras murieron en su garganta. No podía apartar la vista del perro, que ahora estaba parado en el umbral de la puerta de la habitación de Mateo, inmóvil, como si estuviera esperando una señal. «Laura», gritó Daniel desde el vestíbulo. «¿Alguien está aquí? Cierra la puerta de la habitación y quédate con Mateo». El terror en su voz no podía ocultarse. Algo o alguien estaba forzando la entrada y no había tiempo para pensar. Laura cerró la puerta de la habitación y se volvió hacia Mateo, quien la miraba con esos ojos inocentes pero llenos de una extraña sabiduría. El niño no parecía asustado, solo expectante. «Mamá, no te preocupes», dijo en voz baja. «El perrito va a detenerlo». Laura sintió un nudo en la garganta. La seguridad en la voz de su hijo no se correspondía con la gravedad de la situación. Pero no había tiempo para dudar. El perro giró su cabeza hacia ellos un momento, como si confirmara las palabras de Mateo, antes de dirigirse hacia la puerta cerrada del dormitorio. Lo que sucedió después fue un desenfoque de movimientos rápidos y sonidos ensordecedores. Unos segundos después de que Daniel volviera a gritar desde la sala, la puerta principal se abrió de golpe, y lo que fuera que había estado al otro lado, finalmente entró. Laura no pudo ver lo que sucedía exactamente, pero escuchó un grito ahogado y luego el ruido de algo pesado cayendo al suelo. El perro saltó al instante, corriendo hacia el lugar donde Daniel estaba, desapareciendo del campo de visión de Laura. Mateo, sorprendentemente tranquilo, simplemente se acercó a la puerta y la abrió un poco más, observando desde el borde. Lo que vio dejó a Laura sin aliento. El vestíbulo estaba lleno de una energía oscura y densa, como si una sombra gigante hubiera invadido el espacio. Teaño estaba de pie, paralizado, frente a una figura que no era completamente humana, pero tampoco era una mera sombra. Tenía forma y presencia, pero era difícil distinguir detalles, como si se tratara de un ser hecho de oscuridad pura. Y allí, entre la figura oscura y Daniel, estaba el perro. Su pelaje parecía brillar con una luz propia, una energía que irradiaba desde dentro. El perro gruñía bajo, pero no era un sonido común. Había algo en ese gruñido que hacía que la figura oscura retrocediera, como si la luz dentro del perro fuera lo único capaz de mantenerla a raya. Laura sabía que estaba presenciando algo que no pertenecía a este mundo, una batalla entre fuerzas más allá de lo humano. El perro avanzó un paso más, con sus dientes expuestos, y de repente, la figura oscura lanzó un chillido agudo, como si fuera quemada por la luz que irradiaba de su guardián. Fue entonces cuando Laura lo vio,
una visión tan clara como si estuviera ocurriendo ante sus propios ojos. El perro no era solo el perro. En su interior, como un eco del pasado, se encontraba la presencia de Santiago, su primer hijo. No era una reencarnación, no exactamente, sino una parte de su alma, un fragmento que se había quedado en este mundo para proteger a Mateo y a su familia. El perro no solo era un guardián de la vida presente, era también un protector del vínculo familiar, un defensor del alma misma de sus hijos. Laura sintió una oleada de emociones inundarla. Era como si todas las piezas finalmente encajaran. Santiago no había desaparecido por completo el día de su muerte. Había permanecido, de alguna manera, a través de este perro, cuidando de su hermano pequeño, protegiéndolo de las sombras que ahora acechaban su hogar. De repente, la figura oscura se lanzó hacia Teaño, su forma nebulosa expandiéndose como si fuera a envolverlo. El grito de terror de Daniel resonó en la casa, pero antes de que la oscuridad lo tocara, el perro se abalanzó, lleno de una luz tan intensa que hizo retroceder a la figura con violencia. Un rugido resonó en el aire, una vibración tan profunda que Laura sintió el suelo temblar bajo sus pies. El perro se mantuvo firme, y entonces, con un último aullido, la figura oscura comenzó a desvanecerse, como el humo disipándose en el viento. En segundos, la sala volvió a la normalidad. El aire estaba claro de nuevo, pero el silencio era espeso, cargado con el peso de lo que acababan de presenciar. Teaño, pálido y temblando, cayó de rodillas. Laura corrió hacia él, envolviéndolo en sus brazos, mientras Mateo se acercaba al perro, acariciando suavemente su cabeza. El perro, agotado pero sin señales de heridas, miró al niño con esa mirada tranquila y profunda que ahora Laura entendía perfectamente. «Gracias», susurró Mateo, acariciando el pelaje oscuro. Laura no pudo contener las lágrimas. Sabía que no solo le estaba agradeciendo al perro. Sabía que, de alguna manera, su hijo mayor había estado allí esa noche, cuidando de todos ellos. Los ecos del pasado resonaban aún en su hogar, pero esta vez no eran de dolor, sino de protección, de amor eterno. El peligro había sido real, pero gracias al vínculo que cruzaba los límites del tiempo y la vida, su familia había sido salvada. Y aunque el peligro inmediato se había ido, Laura sabía que ese perro, o mejor dicho, Santiago, siempre estaría allí, vigilando, protegiendo, guiando desde las sombras. La calma que había caído sobre la casa después de la desaparición de la figura oscura era engañosa. Aunque el peligro había sido contenido, tanto Laura como Teaño sabían que lo que habían presenciado no era el final. Había algo en la mirada del perro, en la forma en que se movía ahora, que les indicaba que la batalla aún no había terminado. Los días siguientes transcurrieron como en una burbuja de extrañeza. El perro seguía vigilando a Mateo de cerca, pero con una intensidad mayor, casi desesperada. Aunque nunca se separaba del niño, había momentos en los que se quedaba mirando a la distancia, como si pudiera sentir una amenaza invisible acercándose nuevamente. Laura notaba que el perro estaba más cansado, sus movimientos eran más lentos, pero aún mantenía esa postura protectora. «Algo no está bien», dijo Laura una noche, mientras observaba al perro desde la ventana de la cocina. «Lo siento en el aire. Santiago está agotado». Daniel, quien aún intentaba procesar todo lo ocurrido, solo asintió. Sabía que no había forma de discutir lo que ambos habían presenciado. Algo había cambiado en el ambiente, como si el peligro que habían enfrentado solo hubiera sido una advertencia. Había más por venir, y el perro lo sabía. Una madrugada, Mateo despertó gritando. Laura corrió hacia su habitación, su corazón latiendo con fuerza. Encontró a su hijo sentado en la cama, los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, Santiago dice que viene algo muy malo», sollozó Mateo, aferrándose a ella. «Dice que el perrito va a tener que irse». Las palabras de Mateo atravesaron el pecho de Laura como un puñal. No podía entender del todo lo que su hijo decía, pero algo en el fondo de su ser sabía que él estaba en lo correcto. Santiago, a través del perro, había estado protegiéndolos todo este tiempo, pero ahora estaba advirtiendo que su tiempo en este mundo se estaba agotando. El perro, tumbado junto a la cama de Mateo, levantó la cabeza y miró a Laura con esos ojos sabios y cansados. Ya no había en él la fuerza que lo había caracterizado desde el principio. Estaba agotado,
pero aún dispuesto a hacer lo necesario para proteger a Mateo y a su familia. Laura sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía lo que estaba a punto de suceder, aunque no quería aceptarlo. Esa misma noche, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual. Las ventanas vibraban, y las luces parpadearon varias veces antes de apagarse por completo. Laura y Daniel se quedaron paralizados en el salón, el eco de los gritos de Mateo resonando por la casa. Algo estaba llegando. Laura corrió hacia la habitación de Mateo, y lo encontró de pie junto al perro. Mateo no lloraba, solo observaba con una tristeza que rompía el corazón de Laura. «Mamá», dijo Mateo suavemente, «Santiago me dijo que va a tener que irse, pero no quiere que estemos tristes». El perro se levantó lentamente, sus piernas temblaban ligeramente bajo su peso. Laura cayó de rodillas frente a él, acariciando su cabeza mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Gracias», susurró, con la voz rota. «Gracias por protegernos, por proteger a mis hijos». El perro apoyó suavemente su cabeza en el regazo de Laura. No hacía falta decir más. Ambos sabían que su misión había llegado a su fin. Entonces, una vez más, un estruendo sacudió la casa. Las sombras parecieron cobrar vida, deslizándose por las paredes como figuras deformadas. La oscuridad que había intentado destruirlos antes había regresado, más fuerte y más amenazante. Daniel apareció en la puerta, con el rostro pálido y lleno de miedo. Pero esta vez, el perro no se movió con la rapidez de antes. Con un último esfuerzo, se levantó y avanzó hacia la sombra que ahora llenaba la habitación. El aire se tornó pesado, y una tensión insoportable se instaló en el ambiente. El perro, exhausto pero decidido, se colocó entre la oscuridad y Mateo, igual que había hecho tantas veces antes. Y entonces, lo imposible sucedió. El perro se lanzó hacia la sombra, pero esta vez no fue solo un simple ataque. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz intensa, una luz que parecía emanar directamente de su ser. La oscuridad chilló, retorciéndose en el aire, tratando de escapar de la luz, pero el perro siguió adelante, avanzando más y más hacia la fuente de la sombra. Cada paso que daba era una lucha, pero la luz en su interior crecía, envolviendo no solo a la figura oscura, sino a toda la habitación. Laura, cegada por el brillo, solo podía escuchar los sonidos de la batalla. Gritos agudos, el eco de rugidos y luego, silencio. Un silencio tan profundo que parecía imposible después de todo lo que había ocurrido. Cuando la luz se desvaneció, la sombra también había desaparecido. La oscuridad que había amenazado con destruirlos ya no estaba. Pero tampoco lo estaba el perro. Laura cayó de rodillas, buscando frenéticamente al animal que había protegido a su familia con tanto sacrificio. Pero él no estaba allí. Solo quedaba una suave brisa en la habitación, como si su presencia hubiera sido barrida junto con el peligro. Mateo se acercó a su madre y la abrazó, su pequeña voz llena de una tristeza calmada. «¿Se fue, mamá? Santiago me dijo que ya no tenía que quedarse, que nos ha protegido y que ahora está en paz». Laura no pudo contener las lágrimas. El perro, aquel guardián que había llegado a sus vidas de manera tan misteriosa, se había sacrificado para salvarlos. No solo había sido un perro. Había sido Santiago, de una manera inexplicable y milagrosa, regresado para cumplir una última misión. Y ahora, con su tarea cumplida, había vuelto a donde pertenecía. Daniel, de pie en la puerta, observó la escena con el corazón apesadumbrado. Todos sabían que algo profundo y trascendental había sucedido en esa casa, algo que había cambiado sus vidas para siempre. Esa noche, cuando la calma finalmente regresó, Laura se quedó sentada en el jardín bajo las estrellas, recordando a Santiago, recordando al perro. Sabía que nunca olvidarían lo que él había hecho por ellos. Su sacrificio no solo había salvado a Mateo, sino también a todos ellos. Las estrellas brillaban con una intensidad especial esa noche, y Laura, en lo más profundo de su corazón, supo que Santiago, su hijo mayor, estaba allí, observando, protegiendo desde algún lugar más allá de este mundo. El último sacrificio del guardián había sido el mayor acto de amor que una madre podía presenciar, y aunque ya no estaba físicamente con ellos, su espíritu seguiría siendo una presencia eterna en sus vidas. El guardián se había ido,
pero su legado de protección, amor y sacrificio viviría para siempre en los corazones de aquellos a quienes había salvado. El jardín estaba bañado por la suave luz del amanecer. Las hojas doradas que cubrían el suelo crujían bajo los pies de Mateo mientras caminaba lentamente, absorto en sus pensamientos. Han pasado meses desde aquella noche en que todo cambió, desde que el perro, su guardián, desapareció después de salvarlos. Pero aunque el tiempo había seguido su curso, su presencia aún se sentía profundamente en cada rincón de la casa. Laura observaba a su hijo desde la ventana de la cocina, mientras él se agachaba para recoger una hoja caída. Había algo diferente en Mateo desde aquella noche, algo que solo una madre podía notar. Ya no era solo un niño, no del todo. Había una calma en su forma de ser, una madurez que parecía haber sido cultivada por lo que había experimentado. Pero, sobre todo, había una certeza en él, la certeza de que nunca estaba solo. Él siempre está aquí, mamá, le había dicho Mateo una noche, cuando ella lo abrazaba antes de dormir. Santiago no se ha ido. Él sigue cuidándonos, solo que ahora desde otro lugar. Laura sabía que Mateo tenía razón. No necesitaban verlo para saber que estaba allí. Cada vez que un viento suave movía las ramas de los árboles, cada vez que el sol se colaba por las ventanas en los momentos más inesperados, ella sentía esa misma sensación de protección, de consuelo. Santiago estaba allí, siempre vigilante, siempre cercano, aunque ya no pudieran tocarlo. Daniel también había cambiado. El hombre escéptico que una vez había rechazado todo lo que no pudiera explicar racionalmente, ahora encontraba consuelo en la idea de que el amor trasciende más allá de la vida física. Cada vez que miraba a Mateo, veía el reflejo de Santiago, no solo en los recuerdos, sino en la energía que su hijo irradiaba. Sabía que, de alguna manera, ambos hermanos estaban unidos por un lazo que iba más allá de lo que cualquiera de ellos podía entender. El tiempo no borró el sacrificio del perro, ni las lecciones que había dejado. En su partida, había enseñado que el amor de una familia no tiene fronteras, que incluso en la muerte, los lazos más profundos pueden persistir. Santiago había regresado de una forma que ninguno de ellos hubiera imaginado, pero su misión había sido clara desde el principio: proteger a su hermano, a sus padres, y asegurar que la oscuridad que los había amenazado no los dañara. Una tarde de otoño, Mateo pidió visitar la tumba de Santiago. Era un día tranquilo, el tipo de día en el que el aire parecía estar lleno de memorias. Laura y Daniel lo llevaron al cementerio, caminando en silencio entre las lápidas hasta llegar al pequeño monumento de piedra que marcaba el lugar de descanso de su hijo mayor. Mateo se arrodilló frente a la tumba, colocando una flor fresca sobre la fría piedra. Se quedó allí, en silencio, por un momento que pareció eterno. Luego, con una voz suave pero firme, dijo: «Gracias por cuidar de nosotros, Santiago. Sé que siempre estás cerca». Laura observó, con lágrimas en los ojos, mientras Mateo se ponía de pie. No había tristeza en sus palabras, solo gratitud. Y en ese momento, Laura lo sintió. Un calor suave en su corazón, una brisa que parecía rodearlos, casi como un abrazo invisible. Era Santiago, lo sabía. No era una despedida, porque él nunca los había dejado realmente. La vida continuó. La familia siguió adelante, pero siempre con la certeza de que había algo más allá de lo que podían ver. Sabían que el amor que compartían con Santiago no se había terminado con su partida, y que, de alguna manera, su espíritu permanecía con ellos, cuidando de su hermano pequeño y protegiéndolos en cada paso de su camino. En las noches más tranquilas, cuando las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro, Laura se sentaba en el jardín, mirando hacia el firmamento. A veces, sentía la presencia del perro, ese guardián fiel que había sido el puente entre el mundo de los vivos y los que ya no estaban. Era una sensación de paz, de amor profundo, de saber que todo estaba bien, que siempre lo estaría. El amor que Santiago les había dejado trascendía más allá del tiempo y el espacio. Había guiado a su familia en los momentos más oscuros, y lo seguiría haciendo. Porque, al final, el verdadero amor nunca desaparece. Cambia de forma, se transforma, pero nunca muere. Y así, bajo la luz de las estrellas, en el silencio del jardín, Laura comprendió la verdad que había estado buscando todo este tiempo: el amor de un hijo, de un hermano, de una familia, es la fuerza más poderosa que existe.
Es eterno. Trasciende la vida, la muerte y cualquier barrera que el tiempo pueda poner. Santiago siempre estaría con ellos. En los recuerdos, en los vientos suaves, en la luz del sol que se colaba por las ventanas. Porque, al final, un amor así nunca se apaga.